mis queridos estudiantes, vamos a hacer un video como apoyo, como ayuda al trabajo del proyecto quimestral. Sí, bueno, como ustedes ya tienen conocimiento, tienen que tener las 150 observaciones, que es los datos que se mandó a recopilar. Yo acá también he recopilado 150 observaciones del gasto de personas que salieron de un patio de un centro comercial. Ya, yo voy a hacer un trabajo similar al que ustedes tienen que hacer. Vamos a trabajar con el programa Excel, un programa muy amigable para trabajar los cálculos estadísticos, gráficos y todo lo demás. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer todos los cálculos y en una segunda parte estaremos haciendo los gráficos y la interpretación. Bien, como es de conocimiento de ustedes, ya se trabajó en la parte teórica conceptual del proyecto, entonces todos los términos que yo maneje acá deben de ser de pleno conocimiento de ustedes, ¿sí? Es decir, cuando yo diga límite inferior, límite superior, anchura de clase, límite de clase, tabla de frecuencia, todo deben de ser conocidos por ustedes porque ya se trabajó la parte teórica y ustedes deben saber a qué se refiere cada uno de los términos a lo que yo me estoy refiriendo acá. Bien, vamos entonces a empezar o vamos a hacer este trabajo en tres partes. La primera parte es esta tablita de los 150 datos, las 150 observaciones que ustedes deben de tener. De preferencia, debe ponerlas en esta forma, en una tableta de 5 por 15, perdón, 10 por 15, están 150. Ya en la segunda parte vamos a ir haciendo acá los cálculos de algunos valores auxiliares y también los estadísticos que tenemos que calcular para cumplir los objetivos del proyecto, como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y luego en el momento de realizar ya la parte de los resultados, tenemos que interpretar estos datos que saquemos acá. ¿Sí? En la tercera parte, o en la parte de acá más a la derecha, vamos a ir haciendo la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, una recomendación especial para que no se vaya a confundir, puede trabajar en los mismos espacios que yo estoy trabajando acá. Ya para que al momento de introducir las fórmulas las pueda ir copiando o las pueda ir ubicando en las mismas celdas o en los mismos lugares que yo la tengo acá y no vaya a tener mayor inconveniente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, como ustedes saben, se representa con la letra N. ¿Sí? Entonces con la letra N tendría que tener 150 observaciones. Yo podría escribir aquí 150, pero la idea es de que todo se vaya haciendo automáticamente en el programa. Entonces, vamos a ir introduciendo fórmulas. Algunas de las fórmulas que vamos a manejar son sencillas, como las de contar, las de suma, las de resta, las de multiplicación, división, y otras son un poquito más complejas, pero van a estar bien explicadas aquí en el video y usted las va a poder seguir sin ningún inconveniente. Bien, entonces vamos a contar o vamos a ver el tamaño de la muestra contando todos los datos que yo tengo en este conjunto de observaciones de acá. Entonces, siempre que vaya a introducir una fórmula en Excel, se tiene que empezar con el signo igual. Entonces, y lo que cada que usted escribe un signo igual, lo que significa es que va a introducir una fórmula. Entonces, vamos a trabajar con la fórmula contar. Entonces, contar. ¿Ya? También al momento que usted va a introducir una fórmula, al momento que empiece a tipear, aquí se le van a dar opciones. Usted la puede buscar aquí, la puede buscar con doble clic o si no la escribe completa como está ahí y la introduce. En este caso vamos a escribirla completa, contar, paréntesis, y aquí nos dice valor 1, valor 2, es decir, valor inicial y valor final. Cogemos este rango de datos que tenemos aquí, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces ahí tenemos 150 datos que tienen que salirnos porque es una tabla de 10 por 15. Bien, el próximo valor que vamos a calcular es el valor máximo. ¿Sí? El valor máximo de este conjunto de datos. Yo también podría ponerme a buscar aquí, ir viendo cuál es el mayor valor que yo tengo aquí y anotarlo acá, pero como les digo, la idea es de hacer todo automáticamente. Para esto tenemos una fórmula
que es la fórmula max, ¿verdad? Max, y cogemos el rango, ¿verdad? Entonces aquí me va a devolver esta fórmula, el valor máximo de todo este conjunto de datos. El valor máximo es 20, es decir, que entre todas las personas que yo pregunté, la que más gastó 20 dólares. ¿Sí? Porque son personas que salieron de un patio de comidas comprando. Bien, asimismo vamos a buscar o vamos a determinar el valor mínimo. El valor mínimo también lo encontramos con una fórmula, la fórmula min. Algo importante también, no importa que usted escriba en mayúsculas o en minúsculas la fórmula, siempre le va, no distingue el programa entre mayúsculas y minúsculas. Aquí está con mayúsculas, las opciones que me da, yo lo escribo con minúsculas y no hay problema. Aquí también lo puedo coger con doble clic y es lo mismo. Cojo el rango de datos y me tiene que devolver el valor mínimo. Cierro paréntesis, 2. Valor mínimo 2, es decir, que la persona que menos gastó 2 dólares. No sé, tal vez se compró una hamburguesa y nada más. Bien. Ahora, ¿para qué necesitamos estos dos datos, estos dos cálculos que hemos hecho? Para calcular el rango. ¿Ya? Como usted ya debe de saber, el rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es una resta entre el mayor y el menor de los datos. Entonces vamos a hacerlo automáticamente con la fórmula de restar este valor menos el de acá. Valor máximo menos el valor mínimo. Entonces tenemos 18. El rango del conjunto de datos es 18. Bien, ahora tenemos que ver con cuántos intervalos de clase vamos a trabajar en la tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias viene dada por intervalos de clase, es decir, un conjunto para cada clase. Ahora, hay algunas formas de calcular el número de intervalos de clase. Ya, unos dicen la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Otra fórmula es 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Ya, también el investigador por cuenta propia podría decir yo voy a trabajar o estos datos yo los voy a dividir en 5 intervalos, 7 intervalos, 10 intervalos, ya según su criterio o de acuerdo a lo que se esté investigando. Ya, para este caso o para este trabajo, el número de intervalos de clase, el número lo vamos a hacer con la fórmula de 1 más el logaritmo de 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. 1 más 3,3. También en otros, algunos saben calcular con 3,33. Bueno, la fórmula le va a dar algo similar. Ya, por, multiplicado por el logaritmo. Aquí tenemos que utilizar o introducir la fórmula logaritmo. ¿Ya? ¿El logaritmo de quién? De este número que es el tamaño de la muestra. Cerramos paréntesis y listo, ahí tenemos. Entonces vamos a trabajar con 8 intervalos, pero aquí me dio un decimal. Entonces el número de intervalos debe ser un número entero. Entonces yo lo que tengo que hacer es que este número sea entero. Podría borrarle los decimales, pero esa no es la idea. La idea es de que este número se lo devuelvan como un número entero. O el programa se lo devuelva como un número entero. Entonces para eso vamos a modificar un poquito la fórmula. Y nos vamos acá a la barra de fórmulas y le ponemos que este sea un entero. Vamos a hacerlo desde acá. ¿Ya? Entero de este cálculo que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces abrimos paréntesis ahí y acá y nos le estamos pidiendo al programa que nos devuelva el entero de este cálculo acá, que tiene que darme el 8. Ahí tenemos. Entonces vamos a trabajar con 8 intervalos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué anchura va a tener cada intervalo de clase, es decir, la anchura de clase. La anchura de clase. Esta la vamos a representar con la letra K, K minúscula. En alguna literatura también la representan con la letra A, también con la letra R, y también con la letra K. La anchura de la clase o la anchura de clase no es otra cosa que
el rango dividido por el número de intervalos. Aquí lo que vamos a hacer es dividir igual la división de esto entre esto, ¿ya? 2,25. Entonces, esa va a ser la anchura de clase, es decir, cada intervalo de clase va a tener una anchura de 2,25 datos. Bien, con estos datos que tenemos aquí, nosotros ya podemos hacer o elaborar la primera parte de nuestra tabla, que van a ser los intervalos de clase. Todo intervalo de clase tiene su límite inferior y tiene su límite superior. Vamos a ir dejando una fila antes del primer intervalo de clase y una fila después del último intervalo de clase, pero eso la vamos a completar cuando ya estemos haciendo el gráfico, que es específicamente para cerrar sobre todo el polígono de frecuencia. Ya, entonces vamos a ver aquí, vamos a escribir el límite inferior y acá el límite superior. Ya, este lo vamos a dejar para la derecha y el otro para la izquierda. Todo lo que se vaya a escribir de este lado lo vamos a dejar a la izquierda y este acá a la derecha. Bien, ahora sí, vamos a dejar una fila, vamos a dejar ahí y vamos a empezar de acá. El límite inferior del primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo debe ser, vamos a ponerlo, dejamos esta fila, ya, y la escribimos acá. Vamos a borrar aquí, la escribimos abajo, y vamos a dejar 1. Entonces, límite inferior, límite superior. Dejamos una fila y empezamos de acá. Ya, el límite inferior del primer intervalo es el menor de todos los datos, es decir, el dato mínimo. Este límite inferior va a ser igual a este dato. Ya. El límite superior del primer intervalo es el límite inferior más la anchura de clase. Ya. El límite superior de cada intervalo es el límite inferior más la anchura. Es decir, esto va a ser, vamos a poner una fórmula aquí, igual a este límite inferior más la anchura. ¿Okay? Ahí tenemos. Ya, entonces aquí tengo yo construido, elaborado el primer intervalo. ¿Ya? Empiezo con 2, que es el menor de los datos, y va hasta 4,25. ¿Sí? Bien, para hacer el segundo intervalo, yo tengo que repetir este límite superior, lo tengo que repetir acá. El límite superior de este primer intervalo es el límite inferior del siguiente. Entonces, es igual a este valor de x. ¿Ya? Y el límite superior es lo mismo. A este límite inferior, ¿ya? A este límite inferior yo le sumo la anchura. Para no hacer lo mismo con todos los 8 intervalos que yo tengo que construir, entonces yo voy a hacer que esta anchura de clase sea celda fija y al momento de copiar la fórmula para acá abajo, lo que se me va haciendo es copiando este valor, el valor que me queda aquí en el límite inferior y sumando la anchura de clase para cada intervalo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos celda fija? Celda fija es súper sencillo, simplemente a la celda, entre el número y la letra, el número es de la fila y la letra de la columna, le colocamos un signo de moneda. Entonces, esta celda siempre se va a ir sumando y al momento que se arrastre la fórmula ya no se me desplaza la celda. Le doy Enter. Y ahí tengo, el segundo intervalo de clase va desde 4.25 hasta 6.50. Aquí sí ya puedo arrastrar por todos los intervalos que me faltan. Y el límite superior de mi último intervalo debe ser mi dato máximo, es decir, debe de salirme 20. Vamos a ver, tengo 2, me faltarían 6 más. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, ya están hechos todos los intervalos. Y el límite superior del último intervalo es 20, es decir, mi dato, el mayor de los datos que yo tengo.
Si este número le llegase a quedar a usted en los cálculos que está haciendo, le llegase a quedar un poquito más grande, por ejemplo, me hubiese quedado 21, 21,5, no importa, porque igual está abarcando todos los datos que tiene acá. Todos los datos están quedando dentro de estos intervalos. Si este valor le sale más pequeño que su valor máximo, ahí sí hay que hacer un ajuste, ¿ya? Porque se estaría quedando un dato por fuera. Digamos que esto me quede 19. Entonces todos los 20, todos los que son mayores que 19, se me estarían quedando por fuera y ya no me van a salir acá al momento que yo los pueda. Bien, como vamos a dejar una fila hacia abajo, entonces vamos a esta fila y en esta última fila vamos a hacer la sumatoria. Primero la vamos a combinar y luego vamos a insertarle un símbolo de sumatoria que es un sigma, ¿verdad? Un sigma en letra griega. Vamos a insertar un símbolo. Aquí debemos de tener un sigma. Acá tenemos un sigma. Lo insertamos y ahí tenemos. Quiere decir que todas las columnas que lleguen sumatoria va a ir en esta fila. Bien. Ya tenemos elaborados los intervalos de clase. Vamos a ponerle a la tabla, vamos a ponerle bordes, vamos a ir poniendo bordes. El cuadrado. Y no le vamos a poner ya. Ahí tenemos los intervalos de clase. Dejamos uno arriba y uno abajo. Para la parte del gráfico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas se representan con una letra o con la letra F y la I minúscula. Ya, vamos a dejarlas aquí en medio. Y vamos a contar. Entonces, las frecuencias absolutas, lo que tengo que contar es todos los datos que estén entre 2 y 4,25 de todo este conjunto de datos que yo tengo acá. Entonces, eso hacerlo manualmente es bastante tedioso y puedo equivocarme porque puede escapárseme un número, puede algún valor que iba en un intervalo, yo lo puedo poner en otro. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula contar si conjunto y vamos a ver cuántos valores hay entre el 2 y el 4,25 en este conjunto de datos que yo tengo acá. Entonces, introducimos la fórmula igual contar si conjunto, acá ya nos salió, ahora escogemos. Ya, lo primero que hay que introducir aquí es el rango. El rango es no el rango que tenemos aquí, sino el rango de datos, es decir, todo este conjunto de datos que tenemos acá. ¿Ya? Luego ponemos un punto y coma y le ponemos el criterio. Entonces, quiero que me cuente los datos mayores o iguales que 2. O sea, eso va en comillas, mayor o igual, ¿ya? Pero no le voy a poner el 2. Cierro la comilla ahí y le voy a introducir esta celda de aquí, o sea, el valor que está en esta celda, para que cuando se copie automáticamente me coja todos los valores que están aquí y ya no tenga que estarle poniendo manualmente. Entonces, para que me coja este valor, tengo que ponerle este símbolo, que es la I en inglés, y ahí coger esa celda. Ya. Para que al arrastrar la fórmula no se me arrastre también acá el conjunto de datos, tengo que hacer el rango fijo. Ya sabemos que para hacer celda fija se pone el signo de moneda entre el número y la letra. ¿Ya? Entonces, aquí la fórmula me va a contar todos los datos que sean mayores que 2, pero también tiene que contarme todos los que sean menores a 4,25. Vuelvo a hacer punto y coma. Otra vez pongo el rango que me va diciendo la fórmula. Pongo el rango, el mismo rango de datos. ¿Ya? Lo puedo ir haciendo fijo de una vez. Aquí fijo. ¿Ya? Punto y coma. Y
vamos a ver el otro criterio. El otro criterio es que sea menor o igual a este valor de acá. Entonces, menor o igual. Ya, cierro las comillas, pongo el signo de y cojo este valor de aquí. Y cerramos. Entonces, con esta fórmula, lo que le estoy mandando al programa es a contarme todos los números, todos los valores que estén entre 2 y 4,25. Vamos a ver. Ahí tengo, hay 19 datos o 19 observaciones que están entre el 2 y el 4,25. Ahora lo que tendría es que arrastrar la fórmula, pero solamente para el segundo intervalo. Ya, porque yo aquí le mandé, si vemos acá la fórmula, dice menor o igual a 4 a esta celda, 4,25. Como acá también está 4,25, entonces hay que hacer una pequeña modificación a esto. ¿Ya? Y quitarle el igual de acá. Porque al momento que yo cojo o arrastre toda la fórmula, se me va a repetir el 425. Es decir, me va a contar si hay números 425 acá, me va a contar en ambos intervalos. Y ahí me van a salir más datos. Entonces, para evitar eso, simplemente acá, como ya lo consideramos acá en este intervalo, ya acá lo tenemos abierto. Entonces, aquí cerrado, acá va abierto. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí van a ser abiertos y todo esto de aquí van a ser cerrados. Veamos ahí, tenemos 18 datos que están entre 4,25, ya no considerando el 4,25, cogería del 4,26 en adelante, ¿ya? Hasta el 6,50. Y ahora sí, los arrastramos para todos los intervalos, ¿ya? Y vemos que los otros intervalos tienen 21, este intervalo acá tiene 23 datos, el otro tiene 25, 13 y 16. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Si he contado bien los datos que yo tengo acá. Eso es sencillo. La sumatoria de todos estos datos tendría que darme el total de datos que yo tengo acá, el total de observaciones, es decir, los 150. Entonces vamos a sumar estos datos que yo tengo aquí. Puede ser con autosuma, puede ser de cualquier forma. Hay muchas formas de sumar en Excel. Entonces vamos a hacer igual, suma de todos estos datos, ¿verdad? Y ahí tengo 150 datos. Ahí nos damos cuenta que hemos contado bien, ¿ya? Que cada intervalo tiene esta cantidad de datos porque la sumatoria de todos me está dando la misma cantidad de datos que tengo. No puede salirme más ni puede salirme menos porque entonces no estaría bien contado los datos en cada intervalo. Vamos a ponerle todos los bordes a esta tabla y vamos a continuar. Bien, en la siguiente columna lo que vamos a calcular es la marca de clase. La marca de clase se representa con la X mayúscula y la Y y es la mitad de cada clase, es decir, la mitad de cada intervalo. Es decir, ¿cuál es la mitad entre el 2 y el 4,25? Entonces, de la misma manera, si yo quiero sacar la semisuma entre estos dos límites, lo que tengo que hacer es sumarlos y dividirlos para 2. Entonces, la marca de clase es límite inferior más límite superior dividido para 2. Vamos a ponerle una fórmula igual esto más esto, pero tenemos que ponerlo en paréntesis porque si no primero me coge la división y después la suma. Esa suma dividido para 2. Y listo. ¿Ya? Como solamente estamos trabajando con centavos, quiere decir que estamos trabajando solamente con centésimos. ¿Ya? Listo, entonces aquí sí, esta la arrastramos porque todas las otras marcas de clase es la suma de este con este dividido para 2. La suma de límite inferior, límite superior dividido para 2. Entonces aquí basta con arrastrar la fórmula y ahí tenemos. ¿Ya? Le ponemos a la tabla, esto no lleva sumatoria, entonces simplemente le ponemos los bordes a la tabla. Todo lo que lleve sumatoria le ponemos hasta la celda acá y lo que no lleve sumatoria se queda hasta ahí. Bien,
Con todos estos datos que ya tenemos acá, ya podemos hacer los cálculos de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Yo tengo por acá las fórmulas de cálculo, ¿sí ven? Las fórmulas para la media, para la mediana, para la moda, para datos agrupados. Y lo que vamos a hacer es poner la fórmula acá y coger solo los valores y hacer el cálculo en una celda. No voy a poner las fórmulas acá, solamente las vemos aquí para ir viendo qué valores tenemos que coger y vamos poniendo el resultado acá. Bien, antes de calcular la media, vamos a calcular la mitad de los datos, que la vamos a utilizar en el cálculo de la mediana. Que ustedes ven acá, el cálculo de la mediana, aquí está n para 2, es decir, necesitamos ese dato de n para 2. Entonces vamos a poner aquí n entre 2, y eso es, vamos a hacerlo así mismo con una fórmula, igual a este dato, dividido para 2, y quedarme 75. Listo. Acá vamos a poner la media aritmética y la vamos a calcular aquí. Bien, la fórmula de la media aritmética, vamos a ver si la fórmula de la media aritmética vamos a copiarla. La copiamos y la ponemos acá hasta que ya la trabajemos y la volvemos a llevar, la volvemos a borrar. Ya, ahí está. La fórmula de la media aritmética me dice que es la sumatoria de FI por XI dividido para N. Entonces, aquí me estaría faltando una columna que sea FI o F sub I multiplicado por X sub I. ¿Ya? Entonces, esta columna se lleva sumatoria. Entonces, vamos a hacerla hasta acá. Vamos a poner centrado con todos los bordes. Y aquí lo que vamos a ir es multiplicando cada FI, es decir, cada valor de este por XI. Entonces, eso es sencillo, ponemos igual. Multiplicamos esto multiplicado por esto. Y ahí tenemos, ya, 59,375. Bueno, aquí si vamos a los 3 decimales no hay problema. Al final le redondeamos solo a 2. Ya, o también podríamos dejar solo a 2 decimales. Ya, lo otro que hacemos es copiar la fórmula hacia abajo. ¿Ya? Es decir, cada fila me va multiplicando la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y me va dejando acá el valor. Y al final hacemos la sumatoria. Si quieres que volvemos a poner la fórmula, si no solo copiamos esta fórmula de aquí, la copiamos acá, porque es de sumatoria. ¿Se dan cuenta? Es la suma de todo esto. ¿Ya? Y ahí tengo. Ya, vamos a dejarle todo con los decimales. Todo con los decimales para que quede cargado. Y ahí tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a escribir acá en la media aritmética. Vamos a poner aquí aritmética. Ya la media aritmética, vamos a ponerle aquí, se representa con la X barra. ¿Ya? Entonces, es la sumatoria, es decir, este valor que yo tengo aquí es el numerador de esta fórmula que yo pasé acá, dividido para n, es decir, dividido para esto de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esto va a ser igual a este valor dividido para n. Listo. Ya tengo calculada la media aritmética. Entonces, la media aritmética es 10,57, es decir, que en promedio las personas que fueron a comer a ese patio de comida se gastaron $10,57. Bien, vamos a quitar esta fórmula de aquí, ya no la necesitamos, porque vamos a calcular la mediana. Asimismo, traemos la fórmula de la mediana, la fórmula acá de la mediana, la copiamos, la ponemos acá de referencia, ya hasta que hagamos el cálculo. Hasta que hagamos el cálculo, vamos a desplazar un poquito acá. Y vamos a calcular aquí la mediana. Me dice que la mediana es, todas estas fórmulas ustedes deben manejarla porque ya se vio la parte teórica, les vuelvo a repetir.
Si no, también la información ustedes la tienen en el texto de este estudio, ¿ya? Página 209 también tienen ustedes las fórmulas y cómo se hacen los cálculos. Ya, acá lo que estamos haciendo es en el programa. Bien, entonces me dice, límite inferior, ¿pero de quién? N sobre 2, ya tenemos aquí a N sobre 2, ¿ya? FI menos 1, FI, ¿ya? Aquí para nosotros empezar a calcular la mediana, lo primero que tenemos es que identificar el intervalo mediano o el intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál de estos intervalos será? Vamos a verlo. Para eso hicimos este cálculo, ¿ya? De n sobre 2. N sobre 2 es 75. Entonces yo tengo que buscar el número 75 en las frecuencias acumuladas, ya que no las tengo aquí. Entonces para eso necesito tener las frecuencias acumuladas. Vamos a ponerlas aquí. Frecuencia absoluta, vamos a ponerla acá, vamos a poner las frecuencias acumuladas, vamos a insertar. Y necesito las frecuencias acumuladas. Entonces las frecuencias acumuladas es con F mayúscula y vamos a calcularlas. Me estaba faltando aquí porque necesito las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada no es nada más que la suma de cada frecuencia, sumarle la siguiente. ¿Ya? Entonces, la primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. Ahí tengo, es la misma. La siguiente frecuencia acumulada es esta de aquí más la que sigue. ¿Ya? Y así sucesivamente. La copiamos hasta la última y la última frecuencia acumulada tiene que darme, en la última frecuencia acumulada, tiene que darme el total de los datos, porque son 150 datos. Ya vamos a ver cómo se interpreta esto. Ya, ahí está. La última frecuencia acumulada debe ser el total de los datos, o L. Bien, ¿cómo se interpretan las frecuencias acumuladas? La frecuencia acumulada se interpreta que en este intervalo hay hasta 19 datos. En este intervalo hay hasta 37 datos. Y así sucesivamente. En cada intervalo, este número es el número hasta el total de datos que hay. ¿Por qué tenemos que saber interpretar esta frecuencia acumulada? Porque tenemos que buscar este número 75 aquí. Si nos damos cuenta, aquí no está el número 75. Pero con la interpretación nosotros podemos saber en qué intervalo está el número 75. Entonces vamos a buscarlo. En este número hay hasta el 19, hasta el 37, hasta el 58. Todavía no llegó al 75. Acá hay hasta el 81. Eso quiere decir que el 75 queda en este intervalo. ¿Ya? En este intervalo queda el 75. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de ese color. Entonces, este es mi intervalo mediano. ¿Por qué? Porque aquí está el número 75, que es n dividido para 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí está el número 75? Porque en este intervalo que va desde el 8,75 hasta el 11, hay hasta 81 datos. Y la mitad de mis datos es 75. Entonces, con este intervalo o con esta fila es con la que yo debo trabajar esta fórmula que yo tengo acá. Entonces, vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? Me dice que la mediana es el límite inferior ¿de quién? De este intervalo. ¿Sí? El límite inferior, es decir, este valor de aquí. Entonces vamos a ir poniendo la fórmula, dice igual el límite inferior, o sea, este valor de aquí, más una fracción que dice n sobre 2 menos 1. Ya tenemos aquí, a ver, vamos a poner la fracción en paréntesis. Entonces vamos a hacer el numerador de la fracción. ¿Ya? El numerador de la fracción es n sobre 2, es decir, esto, menos fi menos 1, la frecuencia acumulada
anterior. Esto significa frecuencia acumulada anterior. ¿A quién? A esta frecuencia acumulada de aquí. Es decir, yo debo de restar este valor de acá. ¿Ya? Frecuencia acumulada anterior. ¿Ya? Porque la frecuencia acumulada de este intervalo es el 81. La anterior es la de acá. Entonces, ese es el numerador de la fracción. ¿Ya? Dividido, eso lo vamos a dividir para la frecuencia absoluta del mismo intervalo. Entonces, busco el intervalo, la frecuencia absoluta está aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo más la fracción de aquí. ¿Ya? Para que no se me confunda, vamos a ponerle un paréntesis aquí y otro paréntesis acá. Porque a este límite inferior que está en esta celda T8, yo le estoy sumando esta fracción que tengo aquí. El numerador está aquí, dividido por el denominador. Y a esto yo le voy a multiplicar la anchura de clase, que es la K. La anchura de clase es esta celda que está aquí. Y ahí tiene que darme el valor de la mediana. ¿Sí? 10,41. Volvemos a revisar. Límite inferior, veamos ahí se remarcan todas las celdas. Límite inferior, que es T8, más esta fracción, que es n sobre 2, o sea, n sobre 2 que está aquí, R11, menos la frecuencia acumulada anterior a la de este intervalo, que es esta de aquí, 58, dividido para la frecuencia absoluta del intervalo, que es 23, y eso multiplicado por la anchura de clase. Es listo. ¿Ya? También me doy cuenta que la media y la mediana están como por el mismo valor, quiere decir que vamos bien. Si a usted la media le sale, por ejemplo, 10, la mediana le sale, qué sé yo, 19, 20, que es el último dato, entonces habría que revisar de nuevo porque no está haciendo bien los cálculos. Bien, vamos a calcular ahora, vamos a hacer el cálculo de la moda. Moda, ¿ya? La moda se representa, allá la mediana. La media aritmética es con X barra, bueno, vamos a ponerle la X. Tenemos que llevar la barra. La mediana se representa con ME y la moda con MO. Listo. Vamos a calcular la moda. Entonces ya sacamos esta fórmula. Vamos a traer la fórmula de la moda. Acá tengo, si no maneja bien las fórmulas, tiene que revisar nuevamente la teoría. Ya vamos a desplazarnos un poquito por acá para que la fórmula quede visible. Y ahí tenemos, así mismo. Moda dice límite inferior más FI menos FI menos 1. Acá si se dan cuenta es el mismo valor. FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1 por la anchura de clase. Esto es más sencillo de lo que parece. Límite inferior, también tenemos que buscar el intervalo modal, el que tiene la moda. ¿Y qué es lo que está de moda? Lo que tiene más frecuencia. ¿Qué es lo que tiene más frecuencia aquí? ¿O cuál es el intervalo que tiene más frecuencia? El intervalo que tiene más frecuencia es este porque tiene 25 datos. Entonces, vamos a cogerlo, vamos a sombrearlo, vamos a resaltarlo con otro color y ya tenemos identificado el intervalo modal. Con este intervalo nosotros tenemos que trabajar todos estos valores que están acá. ¿Ya? Es posible que usted, tanto para la media como la mediana, le salga el mismo intervalo, no hay problema. Si le sale el mismo intervalo, lo que tiene que trabajar es con el mismo intervalo todos los valores que tiene acá. ¿Qué significan estos valores? Este valor FI es frecuencia absoluta, que es esta columna. Frecuencia absoluta de este intervalo es este valor. FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior, es decir, esta. ¿Ya? Y FI más 1 es la frecuencia absoluta posterior, la que va después. ¿Ya? Entonces no es que a la frecuencia absoluta le va a restar 1, no. Frecuencia absoluta anterior, frecuencia absoluta posterior, es decir,
el numerito que está antes de la frecuencia absoluta del intervalo que ya se seleccionó y el numerito que está después. Entonces vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar la fórmula. Vamos a ver. Entonces la moda me dice que es igual al límite inferior. ¿Sí? Límite inferior sería este, que es el intervalo modal, más, aquí va una fracción. En esta fracción hay un numerador, ya, vamos a poner ese numerador con un paréntesis, dice FI, es decir, este valor de aquí, menos FI menos 1, es decir, la frecuencia absoluta anterior, es decir, este valor de acá. A ver, no, estamos mal. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo menos la anterior sería esta. Ese es el numerador de esta fracción. Vamos a hacer el denominador dividido. ¿Se dan cuenta? Este valor es el mismo de acá. Es decir, esto menos lo de acá. ¿Ya? A esto le tengo que sumar. Vamos a sumarle. ¿Ya? FI menos FI más 1, es decir, la de acá. Y ahí está el denominador de la fracción. ¿Ya? Para que no se me haga la multiplicación de acá primero, toda esta fracción la dejamos ahí, cerrando este paréntesis. Entonces, el límite inferior que está en T9, le vamos a sumar esta fracción de aquí, que el numerador es este de acá, y el denominador es todo el de acá, y le vamos a multiplicar por la anchura de clase, es decir, por la K. Listo. Ahí tendría que darme el valor de la moda. Vamos a ver. No está bien. Veamos de nuevo. El límite inferior está dando mucho porque me está saliendo 40 y no tengo ningún dato que sea 40. El límite inferior más esta fracción que es de 9 menos de 8. Ahora vamos a ponerle todo el numerador acá, un paréntesis para que quede uno solo. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está corregido. Entonces, T9, vamos a resaltar de nuevo. Ya T9, que es el límite inferior, más el numerador de la fracción sería toda esta parte de aquí. Ya hay que tener mucho cuidado, y aquí está el numerador, está arriba, y el denominador tiene que estar todo en un paréntesis. Como tiene dos componentes o dos valores, entonces tenemos que poner todos esos dos valores entre los paréntesis y luego la multiplicación. Listo, ahí tenemos 11,32. Hemos calculado las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Y ya vamos completando nuestra tabla de cálculos aquí. Bien, vamos entonces a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, vamos aumentando esto por acá, ¿no? Vamos a ponerle más altita la celda. Creo que está de 20. Ya. Vamos ahora con las medidas de dispersión, que son primero la desviación media. Ya, la desviación media. También tenemos la varianza. Tenemos
la desviación estándar y tenemos el coeficiente de variación. Listo, a ver, vamos a hacer un poquito más otra palabra. Ya, ahí están. Ya la media, la desviación media es con dm, D mayúscula y la m. Ya la varianza es la v mayúscula. La desviación estándar es un sigma y el coeficiente de variación es CV. Bien. Vamos a ver entonces qué necesitamos para la desviación media. Entonces acá tenemos la desviación media, la fórmula. Asimismo vamos a copiar la fórmula y la pegamos acá hasta utilizar y luego la borramos. Bien. Entonces para la desviación media nosotros tenemos que tener FI, si tenemos todas las frecuencias absolutas, multiplicado por los valores absolutos de cada XI o cada marca de clase menos la media aritmética. Entonces vamos a hacer primero la columna de el valor absoluto. Vamos a hacer en esta columna, vamos a insertar uno. Ya vamos a insertar aquí. Dice el valor absoluto. Aquí va a ir el valor absoluto de XI o X sub I. Vamos a ponerlo así. X sub I menos X barra o la media aritmética. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí está. Lo ponemos acá en la cabeza, en el encabezado. Y lo que vamos a calcular aquí es el valor absoluto de cada marca de clase restado la media aritmética. Entonces, si nosotros ponemos aquí igual, el valor absoluto es absoluto. El valor absoluto, miren, devuelve el valor absoluto de un número. Entonces, el valor absoluto de cada marca de clase menos la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? Este de acá. Como al arrastrar la fórmula se estaría arrastrando acá también, hacemos la media aritmética celda fija. Celda fija. Y ahí tenemos. Como es valor absoluto, tiene que darme un número positivo. Porque si nosotros restamos 3,13 menos 10,1 me tendría que dar como 7 y algo más, ¿verdad? Me tendría que dar como 7,4 negativo, pero como es valor absoluto, tiene que devolver un valor positivo. Ahí está, 7,2. Vamos a ver. Vamos a ver de cómo estamos. 13, sí, menos. No, ahí estamos sacando con la mediana. Y con acá. A ver, vamos a borrar esto. Vamos de nuevo. Igual, el valor absoluto de XI, o sea, 3,13 menos la media aritmética que sería esta. Ya. Ahí sí 7,4. Y luego simplemente arrastramos todo. Como esto no lleva sumatoria, simplemente le vamos a poner los dos decimales. Ahí está. Con los dos decimales y le vamos haciendo los bordes a la tabla. Como no lleva sumatoria, solo lo hacemos, los completamos los bordes. Ahora sí, ya tengo esto y tengo esto. Ahora tendría que tener la multiplicación de los dos para tener el numerador de esta fórmula.
Vamos a hacer un poquito más ancha esta columna y vamos a poner aquí, vamos a ir copiando nomás esto porque es más rápido, ya, y le aumentamos FI, ¿verdad? Es decir, a esto vamos a multiplicarle F sub I. Vamos a ponerle aquí F sub I. Ya está. Esto multiplicado por... No, tenía que ser aparte. Fuera el valor absoluto. Ahí está. Ya listo. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos dice aquí el encabezado, es decir, cada FI, es decir, cada frecuencia absoluta, tenemos que multiplicarla por el valor absoluto que acabamos de calcular. Entonces, esto es sencillo, igual es una multiplicación de FI por el valor absoluto de cada desviación. ¿Ya? Y ahí tenemos 141,36. Y arrastramos la fórmula. ¿Sí? Simplemente arrastramos la fórmula. Esta sí lleva sumatoria, porque quiero la sumatoria de todo esto, que es el numerador de la fórmula. Entonces simplemente copio esta, que ya tiene sumatoria, y la pegamos acá. ¿Ya? Ahí se me están yendo por el medio. Ahí. Vamos a ponerlo todos en el medio, para que me quede igual toda la tabla. ¿Ya? A ver, acá hay una que tiene muchos decimales. Y una que tiene muchos decimales. Vamos a ponerle solo con dos decimales. Ya. Listo, ahí tenemos el valor que queríamos para la sumatoria. Ahora vamos a poner todos los bordes y ya tenemos el valor para la desviación media. Entonces la desviación media la vamos a calcular acá. Me dice que es la sumatoria de FI, es decir, de toda esta columna que yo tengo aquí, que es este valor de acá, sería el numerador de esta fórmula. Entonces tendría que hacer el cálculo acá igual a esto dividido para n, que es 150. Eso. No sé qué pasó. A ver, vamos a ver. Sería igual dividido para no sé qué me está dando aquí. Vamos a revisar bien. Ya tengo la sumatoria, tengo aquí los valores absolutos. Ah, ya acá no he hecho celda fija en este de aquí. Aquí teníamos que hacer celda fija, la media aritmética, y nos está cogiendo otros valores. Entonces hacemos celda fija y ahí arrastramos. Ya. Y ahora sí, veamos cuando tenemos acá. Ya. Entonces vamos a ver, desviación media igual a esto dividido para 150. Voy a poner de aquí igual de ahí. Ya, y ahí sí tengo que la desviación media es 4,17. Ahora sí estamos bien. Ya, la interpretación de todo esto también la vamos a hacer al momento que ya presentemos los gráficos.
hay que hacer la interpretación de cada uno de estos valores que vamos encontrando aquí. De la media, la mediana, la moda, la desviación, las desviaciones y todo lo demás. Bien. Vamos ahora por la varianza. Así mismo, para la varianza necesitamos aumentar las columnas porque la varianza es la sumatoria de FI, ya tengo FI, multiplicada por XI, es decir, este de aquí, menos, es decir, lo mismo que hice en el valor absoluto, pero elevar al cuadrado. ¿Sí? Elevar al cuadrado. Entonces vamos a copiar este de aquí. Vamos primero a copiarlo de aquí, porque necesitamos esta columna, pero ya no en valor absoluto, sino en un valor elevado al cuadrado. Entonces, vamos a quitar eso y vamos a poner aquí esto, pero elevado al cuadrado. Entonces ponemos aquí en un corchete elevado al cuadrado. Acá no tenemos barra de valor absoluto. Ya, ahí estamos. Entonces, vamos a hacer un poquito más amplio esto. Lo que necesitamos primero es esto, o sea, cada marca de clase menos cada desviación, cada marca de clase menos la media, pero elevado al cuadrado. Entonces sería así. Igual, paréntesis, cada marca de clase, es decir, XI, esto, menos la media aritmética, sería esto. Tenemos que hacer la celda fija para que no nos equivoquemos de nuevo. Y esto elevar al cuadrado. Si usted no encuentra la tecla de elevar al cuadrado en su teclado, tiene que salirle así. Multiplique 2 veces, puede hacer esto. De nuevo, coge, multiplica, abre paréntesis, otra vez pone este de aquí, menos esto de acá, fijo. Es decir, lo mismo. Pero si sabe cómo elevar al cuadrado, simplemente al GR y la tecla elevar al cuadrado. Y ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, 55,35 para la primera y lo demás es solamente copiar. Como no lleva sumatoria, solamente copiamos hasta ahí. ¿Sí? Bien. Ya tenemos esto. Ahora tenemos que a este de aquí multiplicarla por FI. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ponerle FI. Entonces tenemos que multiplicar por FI. No, eso no es superíndice, quiero subíndice. Ya F sub I multiplicado por, y ahí tenemos, vamos a hacer un poquito más ancha. Ahí ya tenemos que completar la de acá. Vamos a ponerle todos los bordes, aumentando la tabla. Y por último vamos a poner este de acá. Ya, aquí tengo, si se dan cuenta, tengo el numerador de esta fracción. En el momento que yo tenga la sumatoria, que es en esta celda de aquí, tengo la sumatoria de todo esto, de cada FI por las desviaciones al cuadrado. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es igual a FI, es decir, esto multiplicado por el valor que hicimos acá. ¿Ya? Y ahí tenemos. Vamos a ponerle solo 2 decimales y listo. Lo copiamos para todos y le hacemos sumatoria. Como esta está en sumatoria, simplemente la copiamos y la pegamos acá. Ya no necesitamos poner la fórmula cada vez. Si ya la tenemos una vez, la podemos copiar y pegar. Aquí nos sumaría lo demás. Ya.
También le podemos poner ya de una vez todos los bordes. Y esta sería la última columna, porque con esta columna yo ya tengo para calcular la varianza. ¿Ya? La varianza es la sumatoria de FI por las desviaciones al cuadrado, que este numerito que yo tengo aquí es el numerador de esta fracción de aquí, el que necesitamos acá. Entonces esto es igual a este valor dividido para n, ¿verdad? N puede ser este o puede ser el de acá, no hay problema. Y tenemos que la varianza, perdón, es 24,23. Ya vamos a interpretar esto también. Ya no necesitamos esta fórmula. Y nos vamos con la desviación estándar. La desviación estándar se representa con un sigma. La copiamos y la pegamos acá para analizarla, para ver la que necesitamos. Y si nos damos cuenta, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, ya no necesitamos hacer nada más, sino que sacarle la raíz cuadrada a este número de aquí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada frecuencia absoluta para las desviaciones elevadas al cuadrado dividida entre el número de datos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, para sacar la desviación estándar, es sacar la raíz. Y esta raíz, ¿de quién? De este número, de la varianza. Enter y listo. Tenemos una desviación de 4.92. Es un número pequeño. La desviación estándar, entre más pequeña, significa que los datos están distribuidos mucho más de forma normal, ¿ya? O que siguen una distribución normal. Y por último, ya no queremos esta fórmula, vamos con el coeficiente de variación, que se representa CV. También lo vamos a copiar acá. Nos damos cuenta que el coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar dividido para la media aritmética. Entonces ya no necesitamos hacer más columnas en la tabla, sino simplemente hacer el cálculo. Desviación estándar dividido para media aritmética. Asimismo, el coeficiente de variación debe ser muy pequeño para que los datos tengan una distribución normal. El coeficiente de variación es 0,47. Borramos esta fórmula de acá. Para nuestro trabajo, esta tabla que estamos haciendo aquí, vamos también a ponerle bordes de esta tabla de acá. Todas estas tablas que estamos haciendo aquí ya les vamos a nombrar acá, les vamos a rotular, ¿ya? Porque son las que vamos a pasar a ir pasando al trabajo. ¿Ya? Se van copiando aquí y se van pasando al trabajo. Bien. Es todo en el cálculo de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión.